como decía al principio, con esta cuenta atrás, con este ultimátum de Donald Trump, pero bueno, Rusia sigue a lo suyo. Informábamos sobre la conquista de Chasiv Yar. Se habla mucho en los últimos días de Prokhorovsk, se habla mucho de los avances en el campo de batalla. Hoy hemos conocido la caída de un bastión muy importante para las fuerzas ucranianas. ¿Cómo está la situación en el campo de batalla, José Luis? Bueno, yo creo que estamos bien, precisamente viendo cuáles son las razones por las cuales, bueno, todavía Rusia no se puede sentar en una mesa de negociaciones, al menos para cumplir los plazos más cortos, ¿no? O sea, la toma de Chasiv Yar, como ya se va acercando por la de Prokhorovsk o la de Konstantinovka, significa que toda la parte meridional ya del Donetsk estaría absolutamente tomado y amenazaría ya lo que queda de la parte septentrional, ¿no? O sea, la toma un poco de estas pequeñas ciudades convertidas en verdaderas fortalezas y fortines y que tuvieron varias líneas defensivas muy difíciles de trazar y que fueron más o menos construidas en la década de la guerra del Donbass por los ucranianos. Bueno, pues ahora están siendo batidas y significa que conquistadas un poco estas ciudades, ya lo siguiente sería el verdadero, podemos decir, núcleo moral que proclamó la República del Donetsk, ¿no? Que es Slaviansk y Kramatorsk, ¿no? Son un poco las dos ciudades en las cuales se acercaría el frente y pues, se podría decir que ya casi entre el 85% así del Oblast del Donetsk pues estaría en manos rusas, ¿no? Consiguiendo un poco esa reivindicación que pretendían de que la región del Donbass, donde ya tienen ya Lugansk, pues ya el Donetsk estaría más o menos, que habían sido uno de los pioneros en el movimiento secesionista después del golpe de Maidán, bueno, pues ya estarían ya pues más o menos ya dentro del ámbito ruso y podrían, por tanto, ya concentrar sus fuerzas ya en los ámbitos de Kharkov y de Pazoroyev, ¿no? Ya en el sur, un poco en ese ámbito. Así que son aspectos importantes, demuestra las líneas estratégicas que han tenido los rusos de un desgaste continuo de las unidades ucranianas que no pueden, por escasez de recursos humanos, proceder a relevo, sino que tienen que estar llevando las reservas y convirtiéndolas en verdaderos soportes, y por el contrario, pues que los rusos, bueno, pues han sabido pues poder, bueno, pues reparar los errores que tuvieron al inicio, ¿no? Tienen una gran acumulación de tropas, tienen una superioridad numérica, pueden atacar en el largo frente por todos los lados, no tienen escasez de municionamiento, han sabido vehicular toda la economía rusa hacia los fines de la guerra y por tanto, bueno, pues aquellas finalidades lo han conseguido. Han tomado la hegemonía, la superioridad aérea, no solo a nivel de los aviones que corrían un gran peligro, sino un control absoluto con una producción de drones verdaderamente que si antes conseguían enviar 50, 60 bombardeos, ahora lo normal es que envíen 4 o 5 centenares de ellos de manera diaria, debido a la producción de más de 1000 drones diarios que ellos tienen. Y desde luego el municionamiento, el servicio de logística para que las unidades pues estén siempre bien abastecidas, bueno, pues eso se ha resaltado cuando pues el poderío artillero ucraniano conseguía laminar un poco toda esa retaguardia, ¿no? Así que vemos, Rusia no tiene en este momento ningún tipo de interés de sentarse, tiene el camino bien resuelto a nivel militar y va solucionando sus objetivos, o sea que va a tener que ser, a pesar de que Trump como dueño del mundo, o que le gustaría un poco titularse así, diría, bueno, esto se ha acabado y quiero que se acabe de esta manera porque conviene a los intereses de Estados Unidos. Rusia no está en esa subordinación y están mirando por sus intereses y de momento la vía militar pues va en beneficio de los intereses rusos. Bueno, pues precisamente en Rusia está hablando el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, está respondiendo en parte a una de las cuestiones que planteaba Donald Trump. Viene, bueno, mucho tiempo diciendo que los BRICS quieren socavar el dólar, que son una amenaza para Estados Unidos. Dice ahora mismo Dmitry Peskov que los BRICS no son antiamericanos. Dice que el comercio entre Rusia y Estados Unidos no debería ser casi
cero. Pendientes de estas declaraciones del Kremlin, está hablando, por cierto, el presidente ruso, Vladimir Putin, con el presidente de Laos. Pueden seguir esta comparecencia en nuestro canal de YouTube en paralelo. Nosotros vamos a ir contándoles todas las últimas horas en este sentido. Abot, te quiero preguntar lo mismo, ¿cómo está la situación en el campo de batalla y sobre todo esta conquista de Chasiv Yar, que puede ser clave para el devenir del conflicto? Yo creo que la situación en el campo militar, así como, digamos, en el escenario político, geopolítico, está llegando a un punto de inflexión. En ese sentido, ese punto de inflexión viene siendo debido a una situación interna, no en Rusia, sino dentro de los Estados Unidos de América. Me refiero específicamente a la posición de Donald Trump, que sabemos que la posición de Estados Unidos en general es una posición clave dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania, a pesar de que se ha intentado mostrar desde la administración Biden que la guerra entre Rusia y Ucrania no tiene mucho que ver con Estados Unidos. Nosotros sabemos que es una guerra de Estados Unidos. El gasto militar que ha invertido, que ha hecho Estados Unidos en este conflicto, demuestra realmente que estamos ante una de las guerras de los Estados Unidos en este siglo, incluyendo, si nosotros la comparamos con el gasto militar con otros conflictos militares de Estados Unidos en el siglo pasado también. Entonces, no es un conflicto militar ajeno a Estados Unidos, por lo cual la opinión o la posición, las decisiones que se toman en la Casa Blanca son decisiones clave dentro de lo que puede suceder en este conflicto. Ahora, ¿por qué es un punto de inflexión? El hecho de en el campo militar llegar a este punto es un avance significativo de parte de Vladimir Putin y lo hace en un sentido de presión, en un sentido de mostrar capacidad, lo cual creo que no se pone en duda hoy en día. Sabemos que después de tanto tiempo en este conflicto, que Rusia ha mostrado una capacidad militar elevada en comparación con la capacidad ucraniana, tomando en cuenta todo el apoyo militar que ha recibido Ucrania de todas sus alianzas. Ahora, el punto de inflexión aquí viene debido a la política interna de Donald Trump. Como bien sabemos, Donald Trump ha intentado mostrarse al mundo como el salvador, como el presidente estadounidense que va a acabar con las guerras, que el único que va a pasar a la historia casi sin iniciar un conflicto, que va a ganar Nobel por la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día Donald Trump se encuentra entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque tiene sus objetivos personales a corto plazo, los cuales son válidos para él, y lo estaba intentando lograr. Y dentro de esos objetivos son estos los que mencioné: su imagen personal, su trayectoria, lo que quiere dejar en la historia de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, sus promesas de campaña, los cuales incluyen el tema de la paz e incluyen también levantar la economía de los Estados Unidos, y este es donde nos va a llevar realmente a ese punto de inflexión. Está entre la espada y la pared porque sus políticas, sus promesas de campaña, los que él quiso hacer para realmente revivir la economía de los Estados Unidos, no está funcionando. Todos no esperábamos llegar a este punto. Yo en lo personal veía sus promesas bastante efectivas, diferentes. Veíamos un discurso lejano un poco a los discursos tradicionales de los mandatarios de los Estados Unidos. Pero hoy en día, 7 meses después de que asumió el poder en la Casa Blanca, vemos que esas promesas pues realmente no están logrando sus objetivos. Hoy estamos a un día del 1 de agosto, a un día donde él va a aplicar aranceles del 30% o más a casi todo el mundo, a todos los países que no han logrado tener algún acuerdo particular con Estados Unidos. Para que tengan
una idea de la magnitud de esta situación, nosotros aquí en México, estoy en la Ciudad de México, estamos viviendo una incertidumbre mediática, incertidumbre en todos los sentidos, porque estamos a un día y no sabemos realmente qué es lo que va a suceder. El gobierno mexicano dice, bueno, ya estamos intentando tener acuerdos, estamos casi diciendo, intentando tener una llamada con Donald Trump, pero no se ha logrado hasta el momento. No se ha anunciado ningún acuerdo particular y en tema de horas se va a aplicar aranceles, pero parece ser un juego de niños, hablar de 30% o 15%, pero algo tan importante para las economías de los países podría afectar tanto la economía y en tema de horas se puede cambiar. Ahora bien, toda esa política, si no está funcionando bien, la única salida para Donald Trump sería la guerra. Por eso yo digo que está entre la espada y la pared, porque la economía de los Estados Unidos siempre ha sido economía basada en guerras. La economía de guerras es una rama de economía bastante eficiente para diferentes países del mundo, los cuales se basan en la industria militar, y dentro de ellos, evidentemente, Estados Unidos. Si no hay producción militar, si no hay guerras, entonces no hay producción militar, no hay venta de armamento. Y si no hay venta de armamento, una parte de la economía se cae. Donald Trump estaba optando por otras medidas para poder levantar la economía, sancionar la presencia del mercado chino, si se puede llamarlo de esta manera directa, dentro de Estados Unidos, dentro de Norteamérica en general y Latinoamérica también hasta cierto grado. Pero si él está llegando a este punto donde está encontrando que no hay una solución clara que le permita controlar su economía, la única salida sería volver a la ruta tradicional, volver a la economía de guerras. Y eso quiere decir volver a invertir, a inyectar gasto militar para revivir la economía, para revivir la industria militar en algún lado del mundo, sea a través de Ucrania, sea a través de Israel o sea a través de otro punto que probablemente no nos tenemos presente hoy en día. El hecho de que Donald Trump hace unas semanas diga, bueno, el armamento que se dé a Ucrania de parte de la OTAN lo tiene que pagar la OTAN, pues eso también es una frase bastante difusa porque la gran parte del dinero de la OTAN viene de Estados Unidos. Entonces, es como tratar de decir, bueno, lo estamos dando nosotros, pero no lo estamos dando nosotros, ¿no? Es dándole la vuelta a todo esto. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, Sergio, sea en el ámbito militar, en el campo militar, o en lo que está sucediendo en el escenario geopolítico, creo que estamos llegando a este punto que lo llamaré el punto de inflexión, donde no hay vuelta atrás, pero cómo va a ser, cómo se va a comportar, cómo se van a comportar los actores geopolíticos en ese punto de inflexión o a partir de ese punto de inflexión, todo dependerá de la decisión que se toma en la Casa Blanca. ¿Va a optar Donald Trump de hacer otro intento para revivir su economía lejos de la guerra? Esta es una opción. La segunda opción es, va a decir, bueno, ya no hay de otra, tengo que regresar a la ruta tradicional. Esta sería un segundo escenario y ahí podremos ver un Estados Unidos diferente a todo el discurso de Donald Trump, un Estados Unidos involucrado en el conflicto militar mucho más que antes. Un tercer escenario es llegar a un formato híbrido echándole la culpa a otro actor, como lo que sucedió entre Israel e Irán, para que él siga tratando de mantener sus objetivos personales, es decir, yo soy el líder de la paz del mundo, yo no he provocado guerras, yo he intentado mucho establecer la paz, pero ellos no quieren. Seguir manteniendo esa imagen, pero debajo de la mesa mantener la guerra. Yo creo que esta tercera opción, este tercer escenario es lo más probable
tomando en cuenta la situación, el contexto actual, por un lado, y tomando en cuenta también la personalidad de Donald Trump y todo lo que lo rodea hoy en día. Bueno, pues mirando a los escenarios posibles, mirando al campo de batalla, pendientes también de las respuestas del Kremlin a Donald Trump, les contamos que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado este jueves las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los BRICS, una organización que, como saben, incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Trump decía que este grupo tiene políticas antiamericanas. Anunció que les impondrá aranceles tanto a Rusia como a sus aliados. Peskov ha respondido que los BRICS no responde a las amenazas y no está alineado con ningún país. Decía a la prensa que el comercio entre Rusia y Estados Unidos es prácticamente nulo, ya que las empresas estadounidenses todavía no han regresado tras el inicio del conflicto en Ucrania. También señaló que la cooperación con los empresarios rusos sería beneficiosa para la economía estadounidense. Pendientes de las respuestas por parte del Kremlin, a la espera, por cierto, de una llamada en los próximos minutos. Lo contábamos antes, Wall Street Journal habla de una conversación telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Vamos a escuchar las explicaciones de la presidenta mexicana, eso de las 6 de la tarde, van a poder seguirlo en directo en la señal de Negocios Televisión. También está, por supuesto, esta cuenta atrás para los aranceles de Trump. Hay tensión en México, pero se espera, como decimos, una llamada entre Sheinbaum y Trump en los próximos minutos. Pendientes de estas últimas horas, Carlos, te quiero preguntar lo mismo que planteaba a los demás expertos. ¿Cómo ves la situación en el campo de batalla y cómo afecta esta conquista de Chasiv Yar? A ver, yo no quisiera ser repetitivo, Sergio, por lo tanto, pues quisiera basarme en cómo se ven las cosas actualmente. A ver, lo primero, el señor Trump, y ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, al señor Trump no le interesa cuál es el devenir de la geopolítica en el mundo, de hecho, pues no lo entiende. Al señor Trump ni siquiera le interesa cómo le va a hacer para posicionar a Estados Unidos o reposicionar a Estados Unidos. Al señor Trump lo que le interesa es el señor Trump, nada más. O sea, cualquier cosa que Trump haga, cualquier cosa que él diga, cualquier reacción que tenga, cualquier declaración que haga, el primer objetivo que lleva la misma es cuál es el impacto para su persona, para él mismo. Y a Donald Trump lo que más le preocupa es el hecho de que la población de Estados Unidos, la sociedad estadounidense, lo siga apoyando, el seguir contando con el apoyo y con la simpatía del estadounidense promedio. Y esa parte se le está acabando. Estas declaraciones que estamos viendo ahorita, primero, yo quisiera reflexionar sobre algunos puntos que no se han comentado. Lo primero es cualquier estratega, cualquier líder de Estado que tenga conocimiento de la diplomacia, que domine de alguna manera la diplomacia, sabe que no tiene por qué discutir con personas que tienen un rango menor al de él. En otras palabras, él no tenía por qué responderle al Medvedev. Pudo haber mandado a Vance a que le respondiera. Pero lo que pasa es que Trump todo lo toma desde esa perspectiva de que él es el bravucón de la cuadra, él es el bravucón, él es el que controla el mundo entero, él es el que tiene la situación dominada. Entonces, lo primero que llama la atención es que un estratega, un líder de Estado capaz, consciente de la diplomacia, no hubiera entrado en el juego de Medvedev, no lo hubiera hecho. Primero. Segundo, hay que ver las declaraciones de Rusia fuertes en el sentido de no somos Israel y no somos Irán. En otras palabras, no te equivoques. No estás tratando con las personas con las que tú mandas o con los que puedes vapulear. Estás tratando con un país que sí está al igual que tú. Tercero, yo me acuerdo perfectamente bien cuando empezó el conflicto y cuando empezamos a platicar, principalmente aquí en Negocios TV, que platicábamos al respecto del conflicto de Rusia y Ucrania, todas las voces que se alzaban diciendo, no, es que Rusia no tiene capacidad, no puede sostener una guerra prolongada, Rusia va a tener que doblar las manos porque no puede mantener una guerra durante mucho tiempo. Y ahí están las pruebas de todo lo que se había dicho acerca de Rusia, que era completamente falso.
Rusia no tiene prisa, no tiene empacho, Rusia va a continuar con sus objetivos y no le importa si le ponen ultimátums de 10 o 12 días, eso no le interesa al señor Putin. ¿Qué es lo que Rusia quiere? Pues ya lo veíamos, por lo pronto Luhansk, Donetsk, parte de Zaporizhia, Kherson y todas estas regiones que justamente no van a ceder, no van a retroceder. Y cada vez que veamos una amenaza del señor Trump, Rusia va a responder de la manera como lo hizo, acelerando más su aparato bélico en Ucrania. Aquí la gran pregunta es, ¿ya se dio cuenta Europa de que una escalada en el conflicto Estados Unidos-Rusia significa una escalada en el conflicto Europa-Rusia? Es decir, ¿Europa lo está tomando en cuenta? Porque si nos vamos a los estatutos de la OTAN, los estatutos de la OTAN dicen que si Estados Unidos entra en un conflicto directo con Rusia, los demás miembros de la OTAN deben de estar en el conflicto apoyando a Estados Unidos. ¿Ya puso esto en la balanza a Europa? ¿Estarían dispuestos a apoyar a Estados Unidos en una escalada en el conflicto con Rusia por las bravuconadas del señor Trump? Estas son las preguntas que están sobre la mesa. El señor Trump está haciendo ahorita, bueno, a ver, alguien debería de recomendarle que leyera el libro de Sun Tzu, del arte de la guerra, donde claramente dice, a ver, un general inteligente sabe que no puede luchar todas las batallas, escoge aquellas que sabe que le conviene luchar. El señor Trump agarra batallas en contra de todo el mundo y las provoca. Está el mundo vuelto de cabeza gracias a lo que el señor Trump se pone a escribir en las mañanas por X o por cualquier otro de los medios. Entonces, creo que es el momento en que el mundo le pare el alto. Ahora ya entró también en conflicto con la India por la relación comercial entre la India y Rusia. Total, está desbaratando todo el orden mundial y todo por una imagen personal y mantenerse como el líder en Estados Unidos y esa imagen de egolatría que él quiere, pues quiere consolidar. Creo que es muy peligroso que el mundo le siga el juego al señor Trump, muy peligroso, pero especialmente yo estoy siguiendo muy de cerca cuál es la postura de Europa, porque eso va a determinar muchísimas cosas. No creo que Europa quiera entrar en un conflicto con Rusia, y mucho menos por hacerle el favor y acompañar a Estados Unidos en una de las loqueras del señor Trump, en el sentido de despertar un conflicto que no tiene por qué existir. Esa es mi opinión, Sergio.